Bienvenidos a un episodio más de Copyfry. Una vez más, con los de siempre, la gente de la mala vida. Checho, Valencia, nuestra hermosa y sensual voz de este podcast. Salúdanos. Aterciopelada. Aterciopelada. El Edian Prime. Yeah. Y Dándole. su servidor, dueño del canal. Bueno, va a ser publicado en más partes. Pero pues Sí. su servidor Taco Loco, Taco Crazy, Taquito, como No, gusten tienes que llamar. decir sus servilletas para que se escuche mejor. Sus servilletas, Taco Loco. Gamer 63, ese es el nombre completo del canal. Así que así me voy a llamar, ¿no? Y pues un placer, una noche más, aunque nos atrasamos con el podcast pasado. Pero lo importante es que estamos aquí, en alma, no en cuerpo una vez más, pero lo estamos Pero en alma. una vez en alma, en corazón. Y un tema Sí. muy especial, el de esta noche, ¿no? Un tema muy Muy ameno, con mucha pues nostalgia y mucho de qué hablar en general. Que pues como nos gustan mucho los videojuegos, aunque esperamos hablar de otras cosas en el futuro, que es la idea. Empezamos con consolas de Nintendo específicamente, ¿no? No vamos a hablar ni de Xbox en general, o de PlayStation, o de Sega, o Atari, igual Sí. los mencionamos, pero el enfoque principal será Nintendo en el día de hoy, sus consolas, tanto de sobremesa como las portátiles, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que igual. es importante aclarar el hecho de por qué estamos eligiendo las consolas de Nintendo, ya que principalmente hay otros lugares en el mundo. Me dicen que en Europa eran más común las consolas de Sony, pero aquí en México y especialmente en Hermosillo, en donde estamos grabando, como que lo más popular siempre fue Nintendo. Y eso nos trae la nostalgia de la infancia a cada uno de nosotros. Y creo que todos los que estamos aquí tuvimos consolas de Nintendo, incluso hasta las últimas generaciones. Entonces, pues es por eso que elegimos Nintendo, es lo que nos unifica nuestras infancias de videojuegos, lo que nos motivó a empezar a jugar videojuegos. Nintendo une corazones. Sí, que de hecho es más común tener conocidos, amigos y familiares y en general gente que tuvo un Super, un NES, un 64. Porque la verdad, ¿a cuántas personas conoces que tengan un Genesis o que hayan tenido un PlayStation 1 o un Dreamcast? Son No, No, mínimas. pues Nah, les digo absolutas. que en Europa sí fue muy común y creo que en Sudamérica No, también. sí. Pero definitivamente aquí no, pues. aquí donde vivimos, pues prácticamente ninguna otra persona tenía otro tipo de consolas. Sí, A aquí ver, todo el mundo conoce a Mario, pero pregunta por Sonic o algo así, pues no lo conoce. bueno, igual Sonic todavía, pero pregunta por Get Ready o por un Sí, videojuego pues, así, nadie lo va a conocer. Aparte, claro, porque como dice Ledian, aquí era más popular Nintendo. Yo no conocía a nadie que tuviera un Dreamcast, sí, personalmente. nunca conocí No, a nadie que no fue muy popular, aparte porque Nintendo en general tiene un poco más de historia, tiene un poco más de sabor. En lo personal es una industria la cual fue y sigue siendo importante en lo que es el mundo de los videojuegos. Ha marcado ciertas cosas que muchas otras compañías han tomado de ejemplo para sus propios productos. Es una compañía la Sí. cual, que obviamente uno piensa en videojuegos y lo más posible, lo primero que se le ve en la cabeza es Nintendo y Mario, es lo más posible. Es la imagen de los Sí. videojuegos actualmente, lo fue y lo sigue siendo. Por eso creo que es muy ameno y muy bien empezar hablando de consolas Nintendo. Si en algún futuro nos apetece hablar de Xbox o de PlayStation, que también tienen sus joyas y tienen sus buenos momentos dentro de esta historia de videojuegos, pues claro que lo haremos. Ahora mismo he de mencionar que vamos a empezar específicamente con consolas de sobremesa, más que nada con el NES. No tan, igual vamos a mencionar, me gustaría mencionar un poco que hoy creo que muchos saben que Nintendo no empezó tal cual como una consola, una compañía, disculpen, de videojuegos, ¿no? Sí. Empezó haciendo cartitas de Yu-Gi-Oh, un juego japonés. De hecho, las Magic. cartitas las puedes encontrar en internet, buscando muy bien ahí en eBay, en alguna subasta. Pero, Pero no pero más no manches. chiquititas, o sea, las cartitas están chiquitas, son de tamaño, los puedes agarrar con lo que es el pulgar y el dedo índice, así como Sí. si pellizcaras algo, están súper pequeñas. Después empezaron, y hicieron muchas cosas, de hecho, Nintendo. Tuve una Sí, central de taxis. Que por incluso cierto, se dice que estaban muy relacionadas las cartas que hacían, como que eran
juegos relacionados con la mafia, era como el póker de la mafia, y que siempre mantuvieron una relación muy estrecha con la mafia, de hecho se cuenta antes, que por eso ganaban mercado. También tuvieron, creo que como que una franquicia de hoteles, de moteles, Sí. ya saben para qué tipo. En Japón se da mucho esos tipos de moteles donde vas. Es Aquí muy también, normal, ¿no? aquí Sí. también. Sí, aquí en todas partes, en todo el mundo. Unifica más personas que Nintendo los moteles. Igual, claro que después de ya de entrar toda esta como que variedad de negocios, como que vio ninguno en general le estaba picando. Como empezaron a hacer juguetes, o sea, juguetes físicos, ¿no? O sea, muñecos. Hubo uno muy famoso que igual, La como, mano. sí, la mano, que era un resorte así con una mano que le hizo un ingeniero. Que después este ingeniero, que era en electrónica, que era muy poco común en esa época, dio la sugerencia o como que empezó a darle el proyecto de hacer pues contenido, entretenimiento electrónico, ¿no? Véase videojuegos, empezando por arcades, ¿no? Principalmente la primera arcade que fabricó Nintendo como tal o que estuvo relacionada con la misma era una de apuestas. Sí, Ah, era de caballos, era una pantalla, creo que de hecho tú no jugabas en general, era una pantalla donde pasaban como que una carrera de caballos y tú apostabas por el caballo del color que elegías, ¿no? Y esa fue la primera arcade o la primera introducción a Nintendo dentro de lo mismo. como les digo, mucho más mafioso no se puede. Sí, o sea, Carreras de Nintendo caballo. japoneses, Japanese people. Y así le siguió entrando. Igual el mercado, pues obviamente en ese entonces no era tan popular como lo es ahora. Era un poco difícil. Más que nada creo que el mantenimiento de todas estas... de todos estos productos electrónicos. Las tarjetas madres fallaban mucho. Tenían que estar haciendo los puestos. No fue hasta que pues... Creo que Nintendo en primera... Lo primero que se dio a conocer cuando fue los videojuegos fue con Donkey Kong. Que salió para arcades. Que fue la primera aparición de Mario, que en su momento no era Mario, sino que era, ¿cómo era? Jumpman. 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 Ujú. Esa fue el primer, si no me equivoco, si no me recuerdo, fue como que el primer arcade en el cual tú reconocías a Nintendo como su creador, se podría decirlo, como que era suyo. Posteriormente, ya empezando un poco de lleno con el tema, empezaron a hacer consolas de videojuegos de sobremesa. La primera, con la cual no creo que hablemos mucho porque a nadie le tocó a esta madre, se llamaba Game Color TV. Era una Sí, consola, conozco. prácticamente pasaron muchos runs de arcades de esa época que nadie la jugaba. O sea, realmente nadie tuvo esa madre. Yo no sabía que existía hace pocos meses realmente. Hasta Y ahorita. hasta ahorita que averigüé. Y tenemos después Mr. Game Watch, que igual ya es como que un poco más conocido esta marca. Pero igual se podría decir que fue la primera consola portátil de Nintendo. Si no, entre muchas comillas, porque realmente era de tinta, pues, o sea, no era como que era un solo juego por cada consolita que comprabas. Eras como de esas que comprabas en el centro que tenían 1000 juegos y nomás tenía 3, o estaban mil culeros. Y uno de ellos era Sí. Tetris. Cambiaba la Es velocidad. que de hecho no era en sí una consola, porque el hecho de la consola tiene que ver con el movimiento de los juegos también. Era más bien como que cada uno era un juego independiente, ¿no? Era como un sistema de entretenimiento portátil, barato, bueno, barato entre comillas, y que era fácil, pues, o sea, no era tanto pedo realmente realizarlo. La idea surgió porque el desarrollador que empezó a hacer la consola, una vez que viajaba en tren, vio a alguien que estaba jugando con su calculadora, bastante aburrido, y pues le ocurrió hacer la idea, ¿no? Y ya lleno después, Nintendo saca Famicom Des, que así fue la primera versión, ¿no? Que fue japonés. La primera versión Bueno, del Famicom. aquí sí me gustaría hacer una pausa para indicarlo, ¿no? Yo creo que parte de lo que por lo que Nintendo es tan conocido en el mundo de los videojuegos y que ya podemos incluso relacionar los videojuegos o el origen de los videojuegos con Nintendo, es por el hecho de la situación en la que se encontraba el mundo en ese momento. Es que hay que recordar que en ese tiempo no había consolas de videojuegos por el gran fracaso de Atari. Cuando Atari Sí. tuvo su gran problema la caída de los videojuegos, sobre todo con el famoso ET. La gente dejó de creer en los videojuegos. De hecho,
si se dan cuenta, el Famicom no lo vendían como una consola, lo vendían como una especie de computador y de ahí viene el Sí. con de Famicom, de Sí, computer. pues lo vendían como un centro de entretenimiento. Pues. Y lo vendían incluso con un juguete y todo para que la gente no se diera cuenta de los papás que era una consola, porque los papás ya no querían invertir en consolas. Entonces, de ahí fue como volvió a resurgir, o sea, Nintendo es el que hizo el resurgimiento de los videojuegos y creo que por eso es que lo relacionamos tanto con los videojuegos actualmente. Exactamente lo que dije al principio, o sea, Nintendo es muy importante en la historia de todos los viejos en general. O sea, posiblemente si Nintendo no hubiera hecho lo que hizo en ese momento de tragedia, los videojuegos tal vez ahorita ni siquiera fueran lo que son. O sea, tal vez, dudo mucho que se hayan extinguido, pero tal vez no serían tan importantes si Nintendo no hubiera salvado lo que es el negocio, ¿no? De esa... de videojuegos, ¿no? Igual, primero como Nintendo, como es una compañía obviamente japonesa, sacó el Famicom primero en Japón. Eh, Posteriormente fue en 1983, si no mal recuerdo, cuando salió el Famicom en Japón. Fue un éxito, obviamente. La gente lo quería como... Quería más jugar al Famicom que comer la gente en esos momentos. Y posteriormente salió la consola que nos tocó a nosotros, popularmente, que fue el NES, ¿no? Que fue la versión Y americana. de hecho, lo que más apoyó en sí al NES, no al Famicom, aquí en América, fue la cuestión esa de que la consola, si se fijan, tiene es como una videocasetera, pues de hecho los cassettes se ponen como si fueras a poner un VHS, que eso fue lo que decían anteriormente, pues que se colgaron del hecho de no estás comprando una consola, estás comprando un centro de entretenimiento, por eso es que tiene esa forma tan gigante a diferencia del Famicom, pues que es chiquito, es rojo Ujú. y es estéticamente un poco más bonito, pues y el NES no, pues es una cosa súper tosca, gigante que asemejaba pues el hecho de ser un reproductor de VHS, que por eso así se sacó aquí en América, pues para que los gringos dijeran, ah sí, estoy comprando otra videocasetera. Pero no, pues no realmente era una consola. Voy a ver las princesas de Disney en mi NES. Ahí. Sí. Y eso fue muy arriesgado el hecho de sacar el NES, que es la versión americana de Famicom. Porque en ese momento pues es cuando estaba pasando toda la crisis, ¿no? O sea, realmente el mercado ahorita ya en América en ese momento de videojuegos no era nada viable, era totalmente un riesgo y llegó Nintendo a salvarlo. Con el NES la gente también en América obviamente lo quiso mucho. Yo todavía no nacía, pero pues sí me tocó sí me tocó jugarlo. No, obviamente no en su tiempo, fue como que más retro cuando yo lo jugué, cuando ya era una consola de antaño, pues. Me acuerdo que mi tío la tenía y pues ahí jugaba yo. Una consola muy bonita, tenía pues en su momento las personas que me imagino que lo jugaron cuando les tocó, cuando era su época, debió, qué pinche maravilla debió haber sido, güey. O sea, tener prácticamente toda la sala de arcade a la que la gente iba a tenerla en tu casa, güey. Y tenerla en tu tele y poder sentarte en tu sillón y pasarle el control a tu hermano, tu primo, tío, quien iba, para poder jugar toda la cantidad de juegos maravillosos que tiene NES. Algunos, obviamente estamos hablando de que en esa época era muy experimental. Obviamente todo era para ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esto. Algunos juegos envejecieron muy bien, otros no. Algunos siguen siendo clásicos, algunos todavía se pueden jugar. Obviamente, ustedes por ejemplo, ¿recuerdan cuándo fue la primera vez que ustedes tuvieron algún tipo de interacción con el NES? Uf, por supuesto. A ver, dime. Cuéntame, Bueno, po. yo lo recuerdo porque lo tengo muy claro en la memoria. Resulta que mi hermano fue a Estados Unidos en un viaje, mi hermano mayor, y de vuelta llegó con su maravilloso Nintendo, con sus clásicos juegos, los que siempre venían, el Duck Hunt, el Mario Bros. Y además se había comprado el Zelda 1 y el Zelda 2 en cartucho dorado. O sea, me acuerdo Cartuchazo. que lo compramos o sea, lo compré en un viaje y lo abrimos en Navidad. Y se los juro que estuvimos 2 días seguidos jugando. O sea, uno se iba a dormir mientras el otro jugaba, se despertaba el otro y seguía jugando. Estuvimos 2 días con el Nintendo porque estábamos fascinados con él. O sea, fue una cosa de otro mundo. Claro que No, sí. Y luego, ¿con qué juegos empezaste, güey? Es que sí. aquí empezaron muchas de las franquicias que marcan a Nintendo. Estamos hablando de, por ejemplo, Super Mario Bros. Que igual no es el primer juego en sí de Mario. Ya dijimos que era Donkey Kong, pero ahora sí sale Mario formalmente como un personaje.
Y fue un Y juego como el que... principal también. Ajá, como el principal. Que me acuerdo que hubo un cartucho, o bueno, según yo era el Mario y Don Hawk venían juntos, ¿no? En un solo Sí. cartucho. Sí, vienen Ajá, de hecho vienen era- esos dos y viene el juego de los platitos, Simón. unos platos verdes ahí. Y Super Mario, un juego para eso, esa época, incluso hasta el día de hoy todavía se puede jugar ese Mario y seguir disfrutándolo de alguna u otra forma, pues ya sea jugándolo en tu celular, en Virtual Console, si tienes por ejemplo algún 3DS o alguna consola de Nintendo que tenga Virtual Console, puedes jugar todavía Super Mario Bros. Todos los... Pues yo quisiera resaltar mucho el golpe con el que inició el Nintendo en América, porque, o sea, traía una revolución muy grande detrás, porque no solo era el hecho de que, para empezar, Nintendo comenzó con juegos muy potentes. Mario Bros. Es un juego sobresaliente técnicamente, o sea, es el primer juego con scroll que avanza solo, no por pantallas. O sea, Sí. tenía un diseño muy imaginativo y muy agradable, o sea, era un diseño artístico muy sobresaliente con las cosas que se veían en la época. Y no solo eso, sino que además traía la pistola para jugar Duck Hunt, que, o sea, yo sigo pensando eso como algo mágico, o sea, No. poder apuntarle a tu televisión y que reaccione. Llamaba mucho la atención cuando veías a alguien jugando eso, o sea, era prácticamente magia en ese tiempo. Sí, güey, o sea, Sí, realmente era impresionante ver, o sea, no te cabía en la cabeza cómo es posible que tu televisión detectara los disparos, o sea, obviamente, Yo sigo sorprendiéndome todavía con él. ajá, oye, vas a decir algo, yo te interrumpí. sí, es que yo creo que una de las cosas que más impactó era que mientras muchos estaban en las maquinitas haciendo filas de horas para jugar, uno estaba en su cuarto a gusto sin pasar calor jugando. Pues ya ves que de hecho el primer juego en sí de Mario fue Mario Bros. Donde esquivan donde juegas con Mario y Luigi, ¿no? Porque no fue Super Mario Bros. Es Ese cierto. juego, fue Mario Bros. Y que muchos lo jugaban en las maquinitas, pues si tú lo podías jugar en tu casa, que de hecho eso al principio era como Sí. porque es todavía, ¿no? Un oro técnico muy grande que hicieran un port de un arcade a un NES que en ese tiempo no entendías, ¿no? No entendías qué era eso, pero pues ya de grande que ves cómo hicieron toda esa magia, ¿no? Si te quedas como que no mames, Sí. se rifaron esos vatos, ¿no? Inventaron la cruceta, bueno, la cruceta la Sí, inventaron con Mr. Game Watch, la cruceta de direcciones para manejar el personaje, y la volvieron a utilizar, de hecho fue Nintendo tal cual quien la inventó, ellos tenían la patente, la hicieron en que ese hasta hace unos momento. años, ¿no? Se perdió Sí. la patente. Y la pusieron en el control del NES, que el control hasta la fecha es un control muy bonito que sirve para fundas, sirve para poner la imagen de fundas, para poner la El imagen billete de de, cinturón. ajá, para el billete, para la gorra, para todo el merchandising que puedes poner el control del NES, que sigue siendo muy bonito Muy visualmente. elegante. Sí, demasiado simple, pero demasiado funcional, demasiado tal cual que yo creo que querían dar esa imagen de que no es tan, sí, que no se va tan juguetesco lo que es la consola, por lo mismo, para que los adultos, papás que iban a comprar la consola, no pensaran que estaban comprando un juguete, pues era una estética muy simplista, muy minimalista, pero bastante funcional el control. Igual tenemos, ya has mencionado Super Mario, obviamente el inicio, o bueno, más que nada el juego que podría ser que explotó a esta franquicia que ahora conocemos como el icono de los videojuegos, Tom Hong, que nos sorprendió con su tecnología tan avanzada en aquella época. Y el Tenemos, truco de disparar el foco. Metroid, tenemos Castlevania. tenemos Contra, por ejemplo, también un juego que yo Mega Man disfruté 2. mucho para jugar de dos, Mega Man 2. Empezamos, también empieza la franquicia de The Legend of Zelda con el Zelda 1. Tenemos también otro Ice Climber, Balloon Fights, Battletoads. muchos Lolo, juegos, no sé si me acuerdo de Lolo. no, la guitarra del LOL, muchos juegos que están en la prosperidad ahora mismo, que ya son parte del museo de las cosas, de la patrimonio de los videojuegos, güey. Sí. Fue un gran comienzo. En pocas palabras, lo- el NES fue un comienzo muy bueno para lo que se convertiría todo después Nintendo. Todo lo que explotó. ¿Cuál es el juego más difícil que recuerda? Del NES, De Nintendo. Sí. Pues yo recuerdo haber Contra. tenido dos que se me hacían extremadamente difíciles. Uno fue Battletoads, que de hecho no sé por qué la gente decía que era tan difícil. Nunca se me hizo tan complicado como todos lo hacían ver. Nunca lo terminé en su tiempo. Pero, o sea, siempre dicen el infame nivel de las De las motos. de las motos.
Yo recuerdo que no era tan difícil, o sea, lo pasábamos, era cosa de todos los días pasarlo. Ya Sí, uno es que bien ya que recuerdas entrenado, el patrón, pues ya se te hace fácil. pero el otro juego que se me hizo incluso más difícil todavía es que junto con ese juego, les digo, junto con el juego Battletoads me tocó comprar uno de Dick Tracy, que era difícil porque para mí era completamente incomprensible para esa edad, o sea, salías, se vas en un carro, luego te metías a casas y te enfrentabas ahí con maleantes, pero nunca entendía qué estaba pasando. Y nunca lo pude pasar porque en ese tiempo no sabía qué hacer con el juego, entonces Sí. yo lo consideraba muy difícil porque nunca logré pasar del escenario, nunca supe si había otras pantallas o qué hacer porque se hacía muy complicado. Sí. Con- Y es que aparte tenemos que en esa época pues teníamos la revista de Club Nintendo, ¿no? Pero fuera de eso no teníamos guías, no Ajá. teníamos internet. Todo no era a tu teníamos- ingenio, güey. Sí, Como era para- también- te juega 20 horas hasta que lo pasas. De hecho, cuando como que para paliar el hecho de lo que le pasó a las consolas de Atari, Nintendo sacó su propio sello de calidad. Ah, Entonces sí. uno podía Sí, saber, pues. ¿sabes qué? Este juego de Nintendo lo avala como un buen juego, pero cuando eras niño eso no lo sabías y no lo sabían tus Claro que papás. no. Entonces yo, No, que- ese juego de Dick Tracy que compré probablemente no traía el sello y eso fue lo que hizo El, que fuera una mala compra. el Official Nintendo Seal of Quality, así se llamaba el sello de Nintendo, que igual no solamente para en sí dar la calidad de juego, también para evitar la piratería, ¿no? Que es algo que se Era daba un- mucho en esa época, o sea, hay un chingo de cassettes piratas, güey, de juegos de Nintendo, y para evitar esos inventaron el sello que hasta la fecha lo siguen aplicando en sus juegos. No, que de hecho ahí pasó que al principio cuando salió el NES todos los juegos solamente eran pues de Nintendo. Hasta creo que un año después fue cuando Nintendo liberó el hecho de que otras compañías pudieran publicar con ellos. Pues al principio todos los juegos que se publicaron fueron exclusivamente de Nintendo. Y eso es muy interesante pues porque cuando Nintendo abrió el hecho de que cualquier empresa pudiera, bueno, no cualquiera, ¿no? Que una empresa de videojuegos pudiese sacar juegos también, es cuando realmente llegó el boom, pues es que ya comenzó a haber más variedad de juegos. Y igual forma el NES pues fue un muy buen comienzo para lo que sea la plataforma de Nintendo de videojuegos. A lo que tú preguntaste, pues creo que Contra. Fue uno de los juegos que más tardé en pasar realmente. Más que nada, no sé por qué, Contra realmente no es difícil, pero creo que más que nada era mi poca habilidad con los juegos de plataforma, bueno. Y que era muy largo también. También era muy largo Sí. y aparte pasa. Generalmente yo nunca jugaba contra solas, siempre tenía que esperar que llegara alguien a mi casa. Bueno, no a mi casa porque yo no tenía. Cuando lo alcancé a jugar, cuando me tocó jugar el NES, pues tenía que esperar a que jugara alguien conmigo porque realmente era más fácil y más divertido en esa época. Sí, de hecho. Pero no sé si es el NES, Nintendo Entertainment System. Y para- bueno, yo no sé. aportando el hecho de los putos juegos difíciles, yo no sé si les tocó Ninja Gaiden, que Uy, los sí, tres sí, que sí, son sí. para NES están bien difíciles. Sí, yo jugué Son- creo que el 1 o el 2 y era una cosa imposible, todavía me acuerdo. Sí, y de hecho el juego era cruel contigo, le gustaba tratarte mal. Sí, fíjate, es que en esa época como en los cassettes no cabía tanta memoria, tenían que aportarle todo a la jugabilidad, pues. Y toda la Sí. memoria la aportaban a eso y no había espacio para tutoriales, no había espacio para poder enseñarte cómo jugar, no había espacio para nada, no más para lo que es el juego, güey. No, pero no solo eso, sino que además como eran de corta duración, o sea, intentaban que de verdad le sacaras También. dinero, le sacaras rendimiento al dinero que invertiste por ellos. Entonces, un juego que fuera muy fácil, que te lo pasaras, no sé, en 10 horas, hubiera sido una mala inversión, entonces hacía que fuera muy difícil para que tú estuvieras 30, 40 horas intentando acabar. Sí, Por sí, pues cierto. antes estaba eso de que no es como hoy, pues que nos pagan y vas y te compras un juego. Antes comprabas un juego en Navidad y uno en tu cumpleaños y sí, o sea, O era juntabas cada el vez- dinero los domingos, güey, que sí, te o daban. sea, y te daban 20 pesos y juntabas dinero por meses hasta que te comprabas algo. Pues. Por cierto, un dato completamente inútil es que ahora si buscas la imagen de un videojuego, un screenshot de un videojuego de NES, posiblemente esa imagen pese más que el propio ROM del videojuego, güey. Sí, pues, Un dato completamente inútil pero necesario en este podcast, güey. para poder vivir.
Entonces, algo más que quiera mencionar del NES, muy como prólogo, así oficial de lo que continúa. Pues nomás así datos random que como cabe que en ese tiempo los cartuchos eran raros, fueron realmente raros los cartuchos que Sí. tenían save, que todo, la mayoría de juegos que podías guardar se manejaban por medio de contraseñas. Ahí tenemos los Zeldas, los primeros Zeldas que no guardaba, Ah, ya tenemos sé, güey. Mega Man, tenemos, o sea, muchos juegos que no guardaban, pues que era hacer un password de 50 letras y Sí. para que recuperar la partida, ¿no? Y Pero son que bien una... culones, güey. Al rato después, igual me adelanto un poco en general, que si bien hay juegos como por ejemplo en Resident Evil, Ujú. que ocupabas tinta para poder guardar Sí, en la máquina, o sea, son bien culones, sí, a diferencia ahora que ahora puedes guardar en cualquier parte, hagas lo que hagas y no te sí, cuesta nada. Ahora sí, que mismo era, pues, NES no, no, tiene 60 millones de unidades vendidas en total, el NES original, y es la quinta consola más vendida de la historia, dentro uff, verga, de la lista oficial, no, de consolas más vendidas. Ahora, sí. muy bonito el NES. Si Bueno, quieren, yo lo que sí quisiera aclarar es que con el NES lo que sí vimos fue como que las intenciones de Nintendo, no solo en cómo le apostaba a los juegos y a las franquicias y a la calidad, sino también que vimos como que la pauta que iba a marcar toda la historia de los videojuegos en adelante. O sea, no solo la innovación, sino la elegancia, la importancia que le daban a todo el desarrollo. O sea, fue como en realidad el verdadero nacimiento de Nintendo. Y siempre lo marcamos así, o sea. Sabemos que tuvo productos antes y después, pero todo el mundo sabe que el nacimiento verdadero de Nintendo fue con la Famicom y con Nintendo. exactamente, por Sí, eso pues, en sí, por eso se decidió empezar el podcast desde ese punto, ¿no? Desde ese punto de partida, mencionando solamente un poco sobre lo anterior. Ahora mismo, después de el NES, que ya fue la consola de sobremesa número 5 vendida en el mundo, la primera Nintendo, pues se podría decir que popular, que llegó hasta América, que fue una consola internacional. Pasamos a Game Boy. Estamos hablando del Game Boy primero, que tenía una pantalla cromática, que Monocromático. monocromática, perdón, que era un verde, un verdecismo ahí, cabroncísimo. el Matrix. Así, tabique de un cariño. entre paréntesis aquí muy grande. Vamos a hablar en general de todas las consolas de Game Boy, tanto Game Boy Advance, Game Boy Micro y todas las alteraciones Color. físicas que tuvieron. Color. Ujú. Entonces, tenemos Game Boy, primera consola de Nintendo portátil que tenía varios juegos, que podías ingresar varios juegos a la consola. Funcionaba igual con cartuchos, pantalla sin colores 4 pilas. y 4 pilas, que te gastabas más en pilas, güey, que en Sí, que en comida, juegos. güey. O sea, después de ahorrar para comprar después de que tus papás te compraran el pinche Game Boy, ya no ahorrabas para juegos, güey, ahorrabas para tener pilas, güey, todo, porque se te acababan y ahí veías. Game Boy, obviamente salió con una de las franquicias más famosas que existen hasta la fecha, que estamos hablando obviamente de Pokémon, junto con Game Pensé Freak. que querías Tetris. Pues Tetris también, ¿no? De hecho que es el juego más... pero Pokémon está más chido. Bueno, Tetris es el juego más vendido de la historia. No, o sea, tiene 495 millones de ventas entre todas las versiones que salieron en todas las consolas, no solamente de Game Boy. No tengo el dato exacto de cuánto vendió en Game Boy, pero pues también fue un éxito. Pero hablando ya de Pokémon, pues, ¿quién no conoce Pokémon? Realmente también es otra de las como que marcas registradas de Nintendo que todo el mundo conoce. Pokémon fue fue algo totalmente nuevo, ¿no? Teníamos muy entre comillas un mundo abierto, Muy donde entre- muy Sí, entre comillas un mundo abierto, pero pues era la aventura, güey. Era la primera vez que nos daban la opción, ponle tu nombre a tu personaje, ponle el nombre a tus Pokémon, ve y capturalos a todos. Era el vicio, güey. O sea, ¿quién no recuerda haber estado jugando Pokémon y tener que subirlos de nivel y que esa frasecita de atrápalos todos te metía en la cabeza, güey? Hasta el punto de que te lo tomabas literalmente, tienes que atraparlos todos, si no, no vale la pena haber comprado este juego. Estamos hablando de Pokémon rojo y Pokémon azul, obviamente.
igual, ¿ustedes tuvieron Game Boy? ¿Ustedes tuvieron Game Boy normal o no fue hasta una versión después cuando lo tuvieron? Yo Sí, lo sí. tuve en el Game Boy, pero me tocó el Color. Cuando me lo regalaron cuando tenía 12 años, algo así. Me tocó que mi papá me regaló el Game Boy Color y de hecho al principio no tenía Pokémon, después lo conseguí. Pero pues se me hizo cuando lo conocí una reventada de mente que lo que tenías prácticamente consola de mesa, que tenías en NES, lo podías tener en un Game Boy, pues que estaba muy genial esto, pues. Entonces yo comencé con otros juegos, comencé con, hay un juego también de E.T. que es para Game Boy, comencé con ese juego de E.T. Lo Un enterraron juego, ese. sí, ese no fue tan, ese de hecho estaba entretenido, era como unos puzzles ahí Sí. medio entretenidos. Tenía un juego de básquetbol, no uno de, perdón, de béisbol, también que siempre he sido malo para esa madre. Y el único que vale la pena mencionar, tenía un juego de Tony Hawk, que estaba muy Ah, entretenido. sí. Sí, sí. Pero fuera de eso y Pokémon, no, o sea, no tuve ningún juego que fuera realmente bueno, sino que hasta después, no, pero al principio no, solamente tenía eso. Pues realmente tenemos muchos juegos para Game Boy en general. O sea, Sí, tenemos, muchos muy buenos. aparte de Pokémon, de la gran franquicia y que vende más por merchandising que por juegos, tenemos Pokémon y aparte tenemos Zelda Awakenings, que fue el primer Zelda de portátil, si no me equivoco. Sí, de hecho. Que no es muy importante en la historia canónica realmente, pero pues es un Zelda dentro de un Y era un muy buen juego. Eres Era muy buen Sí, de juego. hecho está muy bueno. Salió para el salió para el Game Boy original, si no me equivoco. Tenemos También aparte de Pokémon Red y Blue y todo eso, tenemos Cristal que salió para Color también. también es Que importante mencionar que casi, bueno, yo nunca lo vi en físico, una vez nomás en una stand, pero también hay Pokémon del juego de cartas, que no entiendo sí. nada, pero también salió un juego para Game Boy que es de cartas. Sí que es que en general primero Pokémon empezó como un juego de cartas, ¿no? Y posteriormente ya se volvió videojuego y posteriormente se volvió lo que es el anime y manga, el cual el manga está bastante sangriento, la verdad. Muy violento. Los primeros mangas, la verdad, están muy violentos, güey, o sea, matan Pokémon y cosas así. Sí. Pero Game Boy fue una muy buena consola. Yo empecé con Color también, posteriormente pasé al Advance, que el Advance tuve un chingo, güey. Y gracias al cielo Hermoso. que le pusieron cargador a esa madre, güey. Porque Bueno, el primero no tiene cargador, no, el ¿no? primero no. Pero ese ya Advance, por ejemplo, que fue el que más jugué yo. Ese ya tenía Sí, de hecho, cargador y a huevo, muchas gracias Nintendo. Obviamente salió primero antes el Game Boy. A ver, ¿cómo estuvo el pedo? ¿Fue el Game Boy pues normal? el primero fue el Game Boy del normal. primero Luego, normal, luego fue el Pocket, fue el Color y fue el Light, que el Light es de los menos conocidos, pero también era que Ajá. ya tenía luz interna y salió un add-on que le pones atrás para que se escuchara más fuerte y tenía pila recargable. Ok. Oye, olvidado mencionar todas esas mamadas. Que, Sí, o sea, de hecho es lo que iba a decir, mucha que gente. Sí, dime. muchos, sí. Sí, que es que me tocó que ibas a los tianguis, ibas al Walmart, a donde quieras y estaba lleno de chingaderas para ponerle a tu Game Boy. Había palancas, había lupas, que por cierto yo Todo. tenía la lupa para que el juego se mirara más grande, pero ocupaba otras dos pilas, entonces había muchos dados para Güey, esa cosa. y es que no, o sea, la pinche gente ahorita se queja de los DLC, pero es que esa madre siempre ha existido, ¿sabes? O sea, incluso desde el NES, o sea, tenía Sí, tanta pendejada el NES y el Game Boy como accesorios adicionales que en teoría ayudaban a tu experiencia de juego, te daban algo diferente pero te servía para uno de los juegos del rock, güey, o sea, el pinche rock, güey, te servía para un juego, güey, y nomás iba un trompo esa sí, madre, güey. sí, y está súper incómodo. El guante, güey. El guante que era. El No Power mames. Glove. Sí, que era. ¿Qué pedo, Nintendo, güey? ¿Qué te pasa, güey? la pistola y los Ajá. Es que están esos, hay un tapete para el NES, Para bailar hay o no sé un, qué. así, es un tapete y de hecho son números, o sea, es un tapete con Sí. números. Está el casco, que no recuerdo cómo se llama, que era un casco como unos audífonos que tenía también un micrófono.
que después realmente jugabas con tu voz, ¿no? Que tenías que gritarle y fuego, fuego. Súper cómodo. Sí, güey. Súper cómodo. Dios mío. También por ahí hay es como un tablero en el Sí. que se llama Power algo. Es como un tablero que tiene como sensores infrarrojos y juegas con tus manos. Pero me refiero que haciendo gestos. Moviéndolos encima, que no. Sí, así, o sea, moviendo tus manos por encima, puedes jugar, ¿no? Pero he visto miles de videos de esas cosas y la verdad, ninguno funciona. O sea, todos Mil y un son... pendejadas, güey. O sea, y Sí, sí. No. para NES también sacaron incluso un control, güey, el cual supone que servía para poder jugar con una mano nomás, güey. No sé si lo recuerdan, ¿eh? Era como No, no me- era Y el un botón bloque, güey. turbo, había un botón, Sí. un control turbo que tenía ese estaba muy bueno. botones de turbo en automático. Sí. Sí. Está bueno para juegos como Contra o Ajá. Sí. También tenía un joystick, un control que tenía joystick, que era un joystick en general y tenía el botón Oh, sí. así. O sea, mil y un pendejadas, güey. Para tanto, o sea, NES, mil y un pendejadas completamente innecesarias. Game Boy, güey, o sea, si tú te podías armar, güey, un pinche armotoste, un tanque, güey. Te podías armar con todos los accesorios que tenías para Game Boy, güey. Que la lupa, güey. Que la lámpara. Que el para imprimir fotos, güey. Que el para guardarte las calcetas. Que tu puta madre. Y mil y un cosas. O sea, realmente el Game Boy terminaba pesando 3 kilos, güey. Después de ponerle todas esas madres. Y era Sí. súper incómodo, güey. O sea, Es que, dime. ah, de hecho, para el Game Boy salió un aditamento que cuando lo armas parece un Gundam, esa cosa, porque metes el Game Boy, tiene lupa, tiene turbo, tiene como un joystick pequeñito, tiene cargador y tiene luz. Entonces es una cosa gigante. Dios y mío, o sea, güey. si encuentro una foto por ahí se las paso, pero no, la verdad es una cosa enorme. Es que Como no mames, Nintendo, güey. O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, era súper... Al menos en donde nosotros vivimos, güey. Era súper cabrón encontrar todas esas mamadas, güey. O sea, realmente... en el tianguis igual. Podías encontrar, Pues, pero pues... era como muy difícil, o sea, a mí nunca me tocó ver la lupa, por ejemplo. O sea, en ese tiempo a mí nunca me tocó ver la lupa. Obviamente todo esto eran accesorios principalmente para el Nintendo, para el original, porque era el que no tenía ni luces, el que tenía los botones feos, el que esto, ya para el Color no salieron tantos accesorios, ya salió, creo que fue el cable de multijugador, que tampoco... que de hecho mi vida tuve nos lo ese. hemos brincado el cable Link, Ah, el- sí. muy importante que Sí, fue. muy importante. Que igual, o sea, que en mi vida jamás jugué con alguien a Game Boy, güey. Jamás, o sea, jamás. Nadie tenía, o sea, nunca tuve el cable, no conocía Nos ningún acaba de pasar aquí una foto sobre el Gundam de... sobre el Uf, monstruo. está increíble esa cosa, Era se ve bien increíble. el gaming HD, el pro gaming de la época, ¿no? Güey? El que tenía toda esa madre, se llevaba todas las morritas, güey, todo. Todas las niñas de recreo. Las primeras selfies fueron con un Game Boy, güey. Todavía, o La sea, primera selfie de la historia. Game Boy cámara, chuladísimo, ahí le ponías filtros, güey, y no es cierto, güey, tampoco. Pero, No, pues hablando de los dispositivos que dices y respondiendo a la pregunta, el primer Game Boy que tuve fue el Color, que lo compré, o sea, fue un cambio muy notable en mí porque fue la primera cosa para la que ahorré seriamente, ahorré casi un año para comprarme el Game Boy. Y lo compré con un aditamento que eran unas pilas recargables que venían atrás. O sea, era un paquete como de 4 pilas que conectabas en lugar de las pilas y era recargable. Y eso sí era una muy buena inversión. sí, güey, y algo que le pasa mucho a Nintendo incluso a la época con todas sus consolas portátiles es todas las versiones que sacan, güey, de la misma pinche consola, güey. Yo tuve, por ejemplo, la Game Boy Advance, tuve una roja, tuve una plateada, tuve una de Pikachu, tuve una verde. Y, o sea, de todos los colores y todos personajes y todos sus minerales y todo lo que tú quieras sacar en una versión, güey. Y tú como un pinche consumidor mierdoso, güey, Querías todo. verías todas las pinches versiones. Qué asco me das, Nintendo. No sé. Y luego sacas sus versiones de... Que me gustan un chingo estas, las que son transparentes, güey. Que son así como de... Ah,
que no es un plástico Sí. así que Sí, sea un fijo, pues, o sea, se puede ver el mecanismo avanzado que tenía el Game Boy, güey. Me mamaban un chingo. Incluso había cassettes así también, bueno, si no mal recuerdo, claro, al menos que hayan sido sí, sí piratas. hay. No, sí hay. Y de hecho a mí en lo personal me parecen horribles las No, versiones transparentes. ay, Yo no, yo primero tuve un Game Boy Advance blanco, que no recuerdo ni dónde lo conseguí. Luego me regalaron les digo, era un Game Boy Advance de un color, era uno verde y uno azul. Y ahorita tengo un Game Boy Color que por ahí debe andar, que es como verde agua. Y sí. es. Y luego los cassettes también los pintaban, güey. Los que salieron para Red, para Blue, Ah, sí, eran... para Yellow, de Pokémon, Sí. por ejemplo, eran de sus respectivos colores cuando salieron la versión de Game Boy Color, por ejemplo. O sea, los cassettes también muy bonitos, o sea, eran Sí, súper, la o verdad. sea, todo lo chiquito, güey, tiende a ser más mejor que todo lo grande, güey. O sea, es como tener un cassette del NES, Excepto las pero penas. sí, es los penes y otras cosas sexuales. Pero era como tener un cassette del NES mini, güey. Pero super mini, así era bonito Sí, as fuck. pequeñito. Y las cajas, las portadas de las cajas, o sea, realmente la caja, tener la cajita ahí acá guarda. Que realmente a mí nunca, casi nunca me tocó tener cajas, de hecho. No, Bueno, la verdad. a mí me tocó que cuando compré el Game Boy Color, lo compré en Estados Unidos en un viaje que tuve. Y fue muy divertido porque vi que había un estuche y que en la foto se veía el estuche del Game Boy metido y un cable Link y un juego. Y dije, caray, o sea, era por, creo que por $8 en ese tiempo. Dije, caray, qué baratos están aquí los Game Boys, me habían dicho que eran baratos y no. Lo compré y resulta que era el puro estuche. No mames. Pero, pero gracias a eso siempre tuve un lugar donde guardarlo y estaba muy ordenado porque tenía estuches en transparentes para guardar los juegos y tenía espacio para baterías y para un montón de cosas y fue algo bastante bueno para mí. O Oye, sea, fue... yo agradezco un chingo que en el Game Boy Advance, pero el SP, que, que se cierre, güey. O sea, gracias, Sí, güey. Ah, güey. Gracias Nintendo por hacer que esa madre se pueda cerrar, güey. Porque era un pinche pedo tener, o sea, se te caía, se te podía romper todo, pues, o sea, realmente era más viable Game Boy Color o todas las versiones posteriores a Game Boy SP eran más fácil a que se rompan en una caída, o que le pase más daño, pues. Aparte, la propia portabilidad y la propia comodidad de poder traerlo. Y que se prestaba mucho también al diseño, que les acabo de pasar una imagen por Imagen. ahí de un chingo de Sí, diseños y colores. que aparte, a mí de hecho mi consola, aparte de Super Nintendo, de las que más mejor, la que mejor me parecen fue no solo el Game Boy Advance, sino que es el Game Boy Advance SP, porque así como en todo hay modelos, la mejor es la Game Boy Advance 101, que es la que la pantalla es diferente, no es un plástico, es como un vidrio en la cual tiene Simón. mejor calidad. Y el brillo no solamente es una luz abajo, sino que en el fondo de la pantalla trae un cuadro de luz que te ilumina toda la pantalla al mismo tiempo y no solamente la parte de abajo, que Sí. la verdad esa es la mejor versión de todas. la Sí, se mejor ve versión mucho mejor el es color mejor. dentro de esa versión. Sí, Es cristal, ¿no? Y lo otro era como que plasticoso así, güey, el pedo. sí, Y ese es cristal. Un chingo de versiones. Es que Nintendo es muy famoso también por sacar mil y un versiones de sus consolas. de todo. O sea, pero versiones en el sentido de que cambian cosas técnicas. No en Sí, sí cosas como el color o algo así. O sea, por ejemplo ese que mencionas de la pantalla, güey. O que por ejemplo algunos cassettes de NES, por ejemplo, venían con memoria extra y otros no, güey. Cosas así, güey, no, ese era el Super SNES, perdón, el que venían con... Algunos cassettes venían con memoria extra, por ejemplo. O sea, cositas así sí. que uno ni se da cuenta y que son ligeras mejoras que pues pasamos por desapercibido completamente. Igual Game Boy también es una de mis consolas favoritas. Creo que Está precioso. fue, o sea, portátil hasta la fecha es la consola que más le he invertido tiempo en mi vida, güey. Como te digo, tuve varias, güey, bastantes. Tuve al menos 5 Game Boys, incluyendo lo que es. Tuve como 2 Game Boy Colors, como color tanto el cuadrado como el que era el cuadrado vertical como el horizontal, no sé si me explico. ¿Qué es Sí, eso, güey?
Y, y tuve como 3 SP, güey, que fue el de Pikachu y otros de unos colores bien mamones acá. Pero excelente consola, Game Boy Color, Game Boy en Muy general. bonito. Sí, en general también hay juegos preciosos para Game Boy y sobre todo insisto con el Game Boy Advance porque era como tener un Super Nintendo en tu caja, en las manos, Sí. pues era que de hecho hay muchos ports, ¿no? Que salieron de Super Nintendo directamente a Game Boy. Tenemos a Link to the Past, tenemos todos los Marios, Sí, Mario Land, Mario World. Mario Land, no recuerdo algo parte de eso, ¿no? Pero, o sea, sí, hubo muchos juegos muy buenos y que en lo personal yo soy muy fan de los RPG y pues hay tanto RPG en el Game Boy Advance que me vuelve loco. Game Boy. Bueno, Sí, dime. lo que yo sí quería aclarar es que esta consola pues sí fue para nosotros de nuestras favoritas, pero no solo para nosotros, porque de hecho fue la primera victoria sobre otra compañía de Nintendo, porque después del Exitazo. nacimiento de la NES, todo el mundo comenzó a ver que hacer consolas era un negocio muy rentable. Entonces comenzó la guerra de las consolas con Sony y Ujú. esa No, fue la no. primera victoria que tuvo por goleada, porque No, con mientras Sony todavía no, era más con Sega. No, con Sega, eso, Ajá. con Sega, dice. sí. Eh, eh, Pero igual al principio, no, sigue. No, fue la primera vez que ganó por goleada porque, o sea, la competencia que tenía era una portátil que consumía batería a lo bruto y que costaba muchas veces más. Sí. Y la simpleza del Game Boy, que consumía menos batería y que era mucho más resistente, o sea, fue lo que se la llevó y más barato, fue lo que se los llevó de calle y por eso sí es una de las consolas más vendidas de la historia. Y no solo fue la consola en sí, sino que también marcó el hecho de que Nintendo siempre tuviera mucho cuidado con sus portátiles. De hecho, incluso ha habido temporadas en Nintendo que ha sobrevivido a partir de las puras portátiles. O sea, Sí. incluso hubo un meme muy famoso ese del Game Boy Advance que le ponían, hace de todo, incluso imprime dinero, o sea, prácticamente porque se estaban llenando de los bolsillos con los puros portátiles Nintendo. Sí, un exitazo lo que es Game Boy en cuestiones generales. Ahorita, por ejemplo, el Game Boy normal, la primera versión, 69 millones de unidades vendidas, es la cuarta consola más vendida de la historia. Y el Game Boy Advance está en el segundo puesto con 118 millones de consolas vendidas. Uf. O sea, le está ganando por encimita a PlayStation 2 realmente. O sea, por 2 millones de unidades le gana PlayStation 2. Y muy noble Nintendo, lo que parece que olvidé mencionar también en lo que es Game Boy SP. Que muy noble Nintendo el hecho y que siempre me ha gustado mucho que tiene recompatibilidad el Game Boy SP. O sea, puedes poner juegos de Game Boy Advance, los que son los cartuchos pequeños. Y también puedes ponerlo los primeros cartuchos, los que eran del Color y del Game Boy original. Y eso siempre me pareció muy Nintendo, que sabe que sus consumidores les gustan sus juegos, tanto los nuevos como los viejos, y les da la comodidad de poder jugar los dos de la forma más fácil posible. Y eso me gusta mucho. Nintendo creo que sí es una compañía bastante noble en cuanto respeta mucho a sus consumidores en la mayoría de los casos. Bueno, anteriormente, digamos. Sí. Bueno, entonces para poder continuar con nuestra hermosa travesía, vamos a... De pasada, antes de continuar con lo que es la siguiente consola, cabe mencionar, después de un exitazo que fue Game Boy y NES, que fueron dos consolas muy bien recibidas dentro del mercado y en general por las personas, tenemos Virtual Boy, si no me equivoco, cronológicamente, ¿no? Uf, la mejor consola de la historia. No, amigo, el primer intento de realidad virtual en sí con lentes y con un casco, un completo fracaso. O sea, Nintendo sí es muy atrevido, pero pues hay cosas las cuales no iban a funcionar. Perdieron muchísimo dinero, perdieron muchísima prestigio en general, también perdieron como compañía de videojuegos. Y pues no se vendió nada esa madre. De hecho, yo solamente he visto un Virtual Boy en mi vida. Y fue cuando fui a la Friki Plaza, güey, de Guadalajara, la chingada. Sí. Y ni Y que de siquiera hecho, como dato muy importante, fue tan mala, fue un fracaso tan grande, que nomás tiene 22 juegos. Ah, sí. 22. Que por si no nos equivocamos, es antes del 64 Virtual Sí, Boy, pero de hecho, fue- pero es lo ver. Pero ya, No hay que dejarlo, importa acá, ya para dejarlo morir a gusto. Ahora sí, nos vamos a SNES.
Super Nintendo Entertainment System, Super Famicom, que recientemente hace unos 2 meses salió su Classic Edition. Bonita, hermosa, chiquita. Con juegos nunca publicados. Ahora sí que empieza la famosa guerra de los bigs. Nintendo, ya después de estar en 8 bigs en consolas de sobremesa, se pasa a 16 bits, dando un salto muy grande a nivel tecnológico en esa época. Una paleta de colores mucho más grande, un pixelar mucho más definido. Incluso el audio también. Más canales. E incluso dando lo que son los primeros videojuegos que tienen 3D, se podría decir, ¿no? Que son como en tridimensionales, muy entre comillas, porque se manejan de una forma muy similar, como el famoso Star Fox, que eran triángulos. Gracias al chip Super FX salió este Star Fox. Tenemos de hecho, creo que hay un port de Doom, hay uno de Wolfenstein 3D, y por ahí no sé si les tocó jugar un Jurassic Park, que hay zonas en las que se cambia a First Person, que se ve horrible, ¿no? Y envejeció muy mal, pero también hay como dato. Sí, pero o sea, querían iniciarle que igual aprovecharon. Fueron muy inteligentes con el NES en muchos aspectos técnicos, porque por ejemplo con el Star Fox y con por ejemplo Mario Kart, quedaba la sensación de que tu personaje se estaba moviendo por un área completamente libre, que es una completa mentira, porque lo que pasa es que tu personaje, o digamos por ejemplo el Kart de Mario Kart, está fijo, lo que se mueve realmente son el fondo, y hace la ilusión de que te estás moviendo en un plano tridimensional cuando realmente no. Es aprovechar muy bien lo que son las limitaciones que tenían con la consola, y hicieron pues cosas bastante buenas. Ahora también, al igual que como NES, sacaron 2 versiones de Super Famicom. La versión también japonesa, que en lo personal me gusta mucho más que la americana. Sí, está muy bonita. Está más bonita porque esa tiene los botones de colores. Sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí, así es. Y pues la americana es como que más gris moradesca, no tan colorida. Y mucho más grande. Y que de hecho también... Técnicamente hay 3 versiones, porque hay siempre Nintendo saca una versión de NES y Super NES, una para Europa y una para América, que son ligeramente diferentes. Sí. No sé si hayan visto 2 consolas diferentes, es por eso. No, sí. y de hecho también se añade otra, que fue el Super NES Mini, que no Classic Edition, sino que Super NES Mini, que fue el que yo tuve. Es mucho más chiquito, de hecho este no tiene el botón del medio, que es para sacar el cassette, y aparte tampoco trae la entrada que es el coaxial, que es para la antena de la tele, sino que ese solamente trae la entrada RGB, pues. Entonces si no tenías la antena por default, no podías, bueno, el cable de video por default, no podías jugar, porque aquí no había adaptadores. Que de hecho esa fue la que a mí me regalaron, y me acuerdo que batallé meses en encontrar el adaptador para poder jugar una tele normal. Meses. O sea, fue meses con un Super Nintendo cerrado ahí guardado. Qué asco, güey. No tenía cómo jugarlo. Horrible. Qué puta mierda, o sea, ese monstruito ahí encerrado y no poder liberar. No poder también aquí Nintendo se la rifó con sus accesorios, ¿no? Mierdas ahí. O sea, también sacaron una bazooka, que era como el sucesor espiritual. Ajá. Un mouse, güey. O sea, un mouse para jugar. De hecho, ese mouse está, en lo personal, pues ya soy ahí, tengo tendencias ahí de dibujante, la madre. Me encantó. Mario Paint, puedes hacer unas cosas, hacer tus mini GIFs, tus mini animaciones, pintar. Era muy malo la sensibilidad, pero sí, en lo personal me pareció muy buen aditamento, ¿no? Sí, que igual como todos los accesorios de cualquier consola de Nintendo funcionan para 1 o 2 juegos. Sí. Igual también SNES fue un éxito. En mi personal, una de mis consolas, mi consola retro favorita, podría decirse, que entra dentro ya de los Bigs, que todavía usamos pixel art, se podría decir, dentro de esa época. Y increíble consola, muchas también después fue un éxito también, al igual que SNES, todo el mundo tenía la mira sobre él. Después de lo que fue NES y todo lo que representó, obviamente todos tenían la mira sobre Super Nintendo, y para nada
les falló, cumplió completamente todas las expectativas, tanto de crítica en general profesional como de los consumidores. 49 millones de unidades vendidas. Super Mario World, que en lo personal es mi videojuego de Mario en 2D favorito. 20 millones de unidades vendidas de ese videojuego. Prácticamente de todas las personas que tenían un Super Nintendo, la mitad tenían Super Mario World, así que más de la mitad, yo creo. sí, Mario World, fíjate que, o sea, después de Super Mario de NES, que era todo como un cambio tan radical, porque Super Mario Bros, el primero, era tan... Ya cuando lo ves Super Mario World es tan apagado el Super Mario original. O sea, Sí. todo es demasiado amarillesco y cafecismo y muy simple. Entonces llega Super Mario World, que hasta la fecha me parece sí, un pixel art muy bonito, güey. Que lo sigo disfrutando hasta la fecha. Una banda sonora bastante buena, bastante increíble. Meten a Yoshi en este caso por primera vez. Inventan a Yoshi, que le da unos putazos ahí Mario cuando quería saltar. Que ya sería oficialmente que sí. Que efectivamente sí. Le Sí. da putazos. Que de hecho aquí, en lo personal, mi juego favorito, no mi favorito, pero el que más cariño le tengo es a Super Mario 2, Yoshi's Island. Que cabe mencionar aquí algo muy importante, que fue cuando se introdujo el chip Super FX, que lo más se usó en 3 juegos, me parece. Entonces aquí el juego, estamos hablando de Super Nintendo, y cuando juegas esta cosa parece que estás jugando con cartón, porque realmente el juego parece que Sí. es de cartón todo, y está precioso, es un juego precioso. Y yo fue de hecho el primer juego Super que tuve, especialmente porque es el que me vino con la consola. Y además es un juego enfocado a Yoshi, ¿no? Porque tienes a Mario bebé arriba de ti llorando, pero es un juego de Yoshi. Es que, bueno, neta, fue un salto muy enorme de NES a Super SNES en aspectos técnicos, gracias al Chic FX. Hicieron un arte en todos los videojuegos bastante bueno. La guerra de consolas, ahora sí que super cabronas. Sega con Genesis, también de 16 bits, con Sonic the Hedgehog, que también tenía muy buenos juegos Sega. Y pues para alguien en esa época elegir que no se podía dar el lujo de comprar los dos, era una decisión cabrona, decir, o sea, me van a comprar un Nintendo o Sega, que en general, como dijimos al principio, aquí se daba más Nintendo, donde nosotros vivimos, pero pues en otras ciudades del mundo, tal vez Europa, Estados Unidos, los niños deberían haber pasado por una crisis existencial bastante potente durante esa época. Y me acuerdo que la competencia en esa época era bastante dura, güey. O sea, eran demasiado directos con... O sea, Sí. uno de los marketings que tenía Sega era Genesis. Todo lo que Nintendo no puede hacer. Literalmente era eso, güey, lo que tenía Bueno, Sega. también era un juego de palabras, ¿no? Era Ajá. Sí. Sega Does, Nintendo es... Sí, en inglés. ¿no? Sí. Era más cura, o sea, tiene sentido en Una cara inglés. gringa. Ajá, Sí, es una es que aquí fue donde nos mencionaban que nació la guerra de los bits, pues, que de hecho al final de cuentas de niños no sabíamos, ¿no? Pero decían, no, es que esa tiene más bits, y tú decías, sí, a huevo, el Sega tiene más Sí. bits, pero... Tengo más ¿Qué megapíxeles le en digo? mi cámara. Sí, ya sé. Sí, exacto. Entonces, al final de cuentas, sinceramente yo nomás conocí a 2 personas que tuvieron un Sega Genesis. Y la verdad, sí, cuando me tocó ver por primera vez a Sonic, fue como que, wow, no mames, qué hermoso está eso. Parecía que iba a explotar el Genesis. Bueno, es que lo que siempre se le criticó o el lado que le daba Sega es que decían que su procesador era más rápido y podía procesar Sí. mejor la velocidad. Pero yo jugando juegos como F0, la verdad no lo No, pues, extraño tampoco. mucho. No extraño F0. mucho Sí. la sensación de velocidad. F0, buenísimo juego de carreras, que Hermoso también. también sacaron igual como con NES inventaron sus franquicias nuevas, que fue F0, por ejemplo, Super Mario Kart. Es que igual yo creo que más que nada SNES se podría decir que fue preferido en vez de Sega por sus juegos, pues realmente tenía juegos muy buenos, que la mayoría de ellos han envejecido muy bien, que hasta el momento, al día de hoy puedes Sí, jugarlos y muy los vas a bueno. seguir disfrutando bastante. Ya mencioné Super Mario World, como digo, que es un Mario
increíble. Tenemos Super Metroid, que creo que aquí fue donde nació ya el término Metroidvania con este juego, que fue pues obviamente de mazmorras, Sí. donde vas Bueno, aquí completando el nació mapa. backtracking, ¿no? Sí, El término Metroidvania salió hasta que salió Castlevania, ¿no? Pero aquí sí, es cuando se... Yo creo que fue el primer juego, ¿no? Que vimos que tenía el backtracking, de regresar al sí. mismo lugar 20 veces para agarrar cosas diferentes. De ir completando tu mapa mientras vas pasando Sí. por los cuartos. Muy buen juego, de un poco oscuro, la verdad, si se ponen a jugarlo está muy oscuro. Ya hablamos Sí. incluso un poco Sí. de eso en el podcast pasado. Mother, también juegazo, güey, Mother. Pero Mother venía desde Nintendo. Ajá. Y Mother era muy japonés también, o sea, ya saben a lo que me refiero. Super Castlevania. Igual, Super Super Castlevania. Castlevania 4. Increíble juego. Pero Mother, fíjate que lo gracioso es que aquí casi no llegó, o sea, Mother es como de esas joyas que no se apreciaron en su momento. Yo no lo jugué en su momento. Yo lo jugué hasta después, ya en un emulador original. Tenemos De marca. uno de los mejores, que incluso mucha gente lo sigue considerando uno de los mejores Zeldas que ha existido, que es A Link to the Past. Sí, de mis favoritos también, por sí. Oye, Super Mario Kart, que fue la indicia de una de las franquicias también más grandes de Mario, que implementaron las carreras. Donkey Country, que también Donkey fue, Kong, que era, que el su 3 es malísimo. Ajá. Odio el 3. que Donkey Country ahí fue muy especial porque era como 2D, 3D, como Ujú. que sus apartados gráficos eran en 3D, pero el plano era en 2D, era Bueno, también mal. Para aclarar un poco esto, es algo que hicieron también los de Mortal Kombat, que lo que hacían Ajá. era No, sí. fotografiar modelos en 3D y los pegaban, o sea, eran sprites, pero estaban modelados en 3D, Sí, pero en estaban realidad era la modelados en 3D. foto de un sprite. Sí. Entonces, que fue una manera muy ingeniosa de lograr eso. Te digo, esa época era mucha experimentación, aprovechar al máximo la potencia de las consolas, Ya sé. y lo hicieron muy bien. De hecho, Tenemos sí, como dato antes de continuar con los juegos, es lo que pasó con Street Fighter 2, que pues ya sabemos que las arcades antes eran cosas gigantes, que tenían un software dedicado, y que sean un port de Street Fighter 2 a Super Nintendo, la verdad, es un logro técnico muy grande, pues, que, o Sí. sea, pasar todos los sprites, todo el modelado del arcade al Super Nintendo, a un juego que te pesaba que 20 megas, 25 megas, la verdad fue un logro técnico muy grande. Y 20 sí es megas. cierto, no es Era el un poco mismo más juego, lento. ¿no? Era Sí, un poco más lento. Es que de hecho se brinca sprites o están modelados muy chiquitos. Pero al final de cuentas, Lo si te lograron. impones, sí lo puedes jugar, pues lo lograron, se puede jugar. Que no sé, eso es lo que más en lo personal, que más me impresiona en Super Más que Nintendo, nada. pues que pudiese hacer eso. Porque en Super Nintendo lo que pasa es que cada consola de Nintendo agrega algo nuevo. Hasta la fecha siempre ha tenido como que algo especial que la diferencia de todas las demás. Aquí por ejemplo Super Nintendo agregó por primera vez lo que son los gatillos L y R, ¿no? Que es lo que también permitió que Street Fighter se podía jugar ahí, porque era un juego que ocupaba 6 botones. O sea, A, X, Y, B, y aparte L y R, que era para poder hacer todos los combos y todo eso. Sí. Que Que no. sí, no, tú dime, papacito. Ok. Aunque en realidad que no de- eran gatillos, ¿no? En ese tiempo todavía No, eran Bueno, botones. eran Sí. botones. Sí, Es por que de Dios. hecho, aquí mencionando, para cerrar con Street Fighter, porque también fue tan grande el impacto que Genesis sacó un control de 6 botones para que Sí. pudiesen jugar juegos de peleas. O sea, tanto fue el impacto de Street Fighter 2 que igual podíamos hacer un especial de puro Street Fighter, ¿no? Sí. Pero, o sea, fue tan grande el impacto que llevó a eso, pues llevó a que las consolas se modificaran para poder jugar juegos de peleas. Luego salió el Street Fighter Ultra XD para las siguientes generaciones. Super Nintendo es la séptima consola más vendida ahorita en la historia. O sea, Nintendo, si te vas a la lista, de Nintendo es la que más hay consolas. Tenemos, por ejemplo, también otro juego de Mario también que salió y que nunca han vuelto a volver a aprovechar. Mario RPG. Qué triste, y que no creo Uy, que no. nunca lo aprovechen, la verdad. Qué triste, Sí, o sea, es un juegazo. es lo que me da mucha gracia de Nintendo, que se olvida demasiado de muchas de sus franquicias. O sea, en sí de Mario no, pero se olvidó como que de esta parte. RPG fue un juego muy bueno, es un juego muy bueno. Es que lo malo es que era desarrollado por Rare, me parece. Ajá, y sí, pues ya no por tiene Rare. un brazo comercial con ellos.
Sí. Pero qué lástima, la verdad. Era un juego buenísimo, es un juego buenísimo hasta la fecha. Oye, y uno de los principales problemas que había con todos esos juegos, como los RPG, como Chrono Trigger, que también era como que demasiado de leer, o A Link to the Past también, por ejemplo, es que están en inglés, pues era un problema bastante común en la vida de los mexicanos y hispanohablantes del mundo. Ahí me veías yo jugando A Link to the Past, por ejemplo, buscando el diccionario, güey, Diccionario. de inglés a español para poder pasar algo. Y aprendimos inglés gracias a esto. Yo de hecho me sigo preguntando cómo jugué Chrono Trigger y me lo pasé sin saber, Sin saber nada de sin inglés. tener Ajá. juego traducido. Oh, No, y vimos mucho de eso. En el Super Nintendo salieron muchos juegos RPG. Fue floreciente RPG, ahí. sí. Y semis RPGs también porque, o sea, juegos como Soul Blade o Seiken Densetsu, que es Sword of Mana, Sword of Evermore, Secret of Evermore, cosas así que dieron una variedad muy grande. O sea, juegos como Breath of Fire o como Lufia, fueron muchos RPGs que Sí. que ya no vemos actualmente porque también parte de las limitaciones técnicas hacían que esos juegos se vieran más impresionantes en su conjunto. Ujú. Sí. Y es que aquí algo que es muy importante mencionar, que tal vez sea el motivo principal por el cual nunca veamos otro Mario RPG o algo parecido, es por las compañías, ¿no? Que realmente fue Square Enix quien hizo el Super Mario RPG, que al principio era Squaresoft. Entonces ya ven que todo el drama que pasó con los Final Fantasy, Sí. que Nintendo dijo, no, yo no quiero poner discos en mis consolas. Ah, sí. Y pues eso se debió a que se Se puso separaran los y moños. les pararon el dedo y pues Los pinches moños de Nintendo siempre, güey. O sea, eso es lo único que no me gusta, güey, que es demasiado... Que igual ahorita ya lo está cambiando un poco, porque si no se lo lleva la chingada, que era demasiado especialito, güey. Era como la morra, Mario era como la morra güerita que veías en la fiesta, güey, que toma Caribe, güey. Y que solo habla con sus amigos y si le das y le cotorreas, güey, te manda la chingada. Así era Nintendo, güey. Así es la morra güerita de las fiestas que toma Caribe Nintendo, güey. Ahorita ya se está haciendo un poquito más putita porque está aprovechando mucho Tier Party. Pero antes era muy especial y eso en muchas ocasiones hizo que se lo llevara la chingada, güey. O sea, por no querer contribuir o cooperar con otras empresas, se llevó a la chingada en muchas ocasiones. Ya mencionaremos un poco más, me refiero a una consola en específico que después mencionaremos. Igual más tenemos Super Punch Out también. Juego muy bueno, Mega Man X. Mega Man también. Mega Man X, Pinche Canco. Es que prácticamente ¿por qué? podríamos estar aquí todo el día diciendo Ajá. juegos Sí. perfectos de Nintendo. Estar Y que va a ser un especial de puro Super Nintendo. más a O fondo. sea, juegos ahorita como está- Terranigma, los Final Fantasy Sí. no, pues los Final Fantasy. Dragon Quest. Sí, Dragon- que tenía el arte de Akira Toriyama, güey, Dragon con la Sí. portada, güey, que salía Goku, que no es Goku. Goku. Sí. había juegos, incluso hay tantos juegos que hay muchos que son muy desconocidos y que son Ujú. juegazos, o sea, el Ogre Battle, el Metal Warriors, o sea, había juegazos en esa consola. Un chorro, Demon Es que hay Cristo. Tanto que, Demon Grace. hay tanto Mega- que nombrar de todos los Mega Man. Podemos hacer un X1, podcast 2, 3, completamente de Y lo Nintendo. haremos. Y lo haremos Sí. algún día porque es muy especial esta consola. Hace poquito el Star Fox 2, que hace poquito salió, que fue muy triste eso, güey. Lo de Star Fox 2 que Sí. que creo que había salido ya Play 1, ¿no? Y sacar como Play 1 ya ingresó lo que es los gráficos en 3D, sacar Star Fox 2 en ese momento era como que demasiado desventajoso. No se iba a ver bien, pues ya no iba a impresionar como lo hizo Star Fox 1. Y prácticamente el juego lo tenían hecho, pues. Incluso creo que el ROM como que se filtró en algún momento y se metió en internet. Oficialmente salió con la versión clásica, al fin. Con un bajón de FPS cabroncísimo, pero ahí está, ¿no? Muchos juegos para Super Nintendo. Ahorita mencionamos algunos nomás para que vean que los queremos, pero pues hay que hablar de más consolas todavía. ¿Ustedes tuvieron Super Nintendo? O sea, sí tuvieron la propia suya. Uf, sí. No, sí, tuve mi Super Nintendo yo. Sí, Pues yo no, todavía no hacía. Sí, yo como digo, empecé con Super Yoshi's Island. Después tuve
ese juego del gusano, Outer Rim 2, que también es muy bonito. Ese juego más Kirby. random de la historia, yo creo, Kirby, de hecho Dream. Kirby 3, y tuve el segundo, el Superstar y el Avalanche, que es el Sí. uno como Tetris. Me tocó pues obviamente ser la Link to the Past. Aliento de Paz, tuve la tropa de Goofy, no sé si les suena. La tropa de Goofy. Juego de No. Goofy, sí, así se llama, la tropa de Goofy. Los juegos de Mickey, que creo Ah, que sí, sí, los Eso juegos de... fue bueno, otro rollo. Güey, yo los lo juegos tenía. de Disney, güey. Para el está Super, güey. bien verga, Está güey. verguísima los juegos de El juego de Disney, güey. Aladdin, güey. El juego de Aladdin No está bien. mames, güey. Está, Es está... de los mejores de la sí. historia, yo lo tenía. Disney... Eh. vuelve, por favor, ahora. Ahora con tu pinche Mickey pintador, güey, que sale en el Wii, esos feos. No, güey. Güey, es- Epic Mickey está bien verga, güey. Ah, Pero sí, ya esos sé. de Super, güey, esos de Super, uf. Neta, pinche Disney, vende tu licencia, réntalas, güey, no seas así, a la verga. Nintendo también, por Suéltalo, favor. güey. Tu pinche, ¿cómo se llama esta madre, güey? Kingdom Hearts está Hearts. chilo, pero pues Uf. no es Disney en su totalidad, es otra madre, güey. Pero no, en serio, los juegos de Disney es verguísimas, güey. 10 de Sí, 10. estaban muy buenos. 10 de 10, perro. Oigan, y Bro. entonces es su consola, podría decir que es su consola favorita, todos coincidimos en estado retro, se podría decir. Sí. diría- Yo sí, diría que incluso actualmente es mi consola favorita. que es que Sí, es que yo soy de esta y Em- PlayStation 1, así que envejeció muy bien esta consola. Y pues la demanda ahorita del Classic Edition está en las nubes, güey, o sea, realmente. inflando nomás, Aunque lo malo es que en el Classic Edition faltan muchos de los juegos Sí. clásicos, o sea, no hay Donkey Kong, no hay Chrono Trigger, o sea, falta mucho ahí. Obviamente tuvieron que limitarse, no podrían poner Sí. todo. Por Chrono Trigger, eso sí me duele que no esté Chrono Trigger, la verdad, porque es un juego muy bueno, pero tenían que limitarse, tenían que poner los juegos más populares. Que incluso creo que no pusieron Chrono Trigger por un pedo ahí legal realmente, Sí, no por tanto porque no Sí. quisieran. sí. Incluso salió un juego de Star Wars, ahora que me acuerdo, para el NES. ¿Qué? Los juegos de Super de Star Wars, que de hecho Mm. se les llama la trilogía de... No recuerdo el nombre que se les puso, pero la trilogía, porque son 3 juegos que están extremadamente difíciles. Yo Sí. solamente jugué el primero y el 2, y la verdad son muy difíciles, son muy buenos, son platformers y de repente hay escenas de naves, pero la verdad son muy buenos juegos, y aparte visualmente también el pixel art que manejan es hermoso. Y fueron también populares porque pues también estaba el auge de Star Wars en toda esa Sí. época, todos los freak, todo. Era muy buena combinación friki, videojuegos de Star Wars, era venta seguro, güey. Hasta la fecha, ¿no? Con Battlefront y tus mamadas y medias, pero... Sí. Bueno, Super Nintendo, una consola muy buena. Desearía no hablar mucho más de ella para que en un futuro no quemarnos. Si vamos a hablar de ella. Tienes de qué hablar. Ajá. Entonces, continuamos con que sale PlayStation 1 y sale PlayStation 1 con sus gráficos en 3D y Nintendo tiene que hacer algo, ¿no? Nintendo Sí, pero tiene... aquí hay que Sí. mencionar muy importante lo que pasó con Sony, con Ujú. Nintendo, que Sony le dijo a Nintendo que quiera poner una lectura de discos en la consola, y Nintendo dijo que no, porque para evitar la piratería, y que es cierto, ¿no? A final de cuentas creo que el Play 1 está entre las consolas más pirateadas de toda la historia. Y fue eso, pues que después Nintendo se quiso unir al mame de los discos con, creo que fue con Philips o Panasonic, que sacaron un add-on para 64, que igual no hay juegos, pero ahí está. Pero ahí Y el está. CDR. Sí, es que Sony vio que el mercado de videojuegos está dejando dinero. Posteriormente Sony ya había ayudado con el Super Nintendo en un chip de sonido, si no mal recuerdo. Y esa misma persona que fabricó o ayudó a hacer este chip de sonido del Super Nintendo fue con la gente de Sony y dijo, oigan, este pedo está dejando feria. Somos una compañía que hace tecnología, hay que entrarle. Obviamente al principio no querían entrarle directamente ellos, pues. Era un poco arriesgado porque el mercado está dominado por Nintendo, por Sega y por y por la PC incluso, se podría decir, había muchos juegos de PC también. Y lo que quiso hacer Sony es,
oye Nintendo, vamos a hacer un pedo aquí con nosotros, vamos a hacer nuestra consola y chingona. Pasó lo que todos sabemos cómo terminó eso. Y Que de sí. hecho algo muy importante mencionar es que Nintendo dejó ir a la gallina de los huevos de oro, porque el hecho de que PlayStation usara discos era pensado en Final Fantasy VII, Sí. que en cassette ocupaban 5 cassettes para poder poner 5 o 6 cassettes, de 4, para poder tener todo el juego de Final Fantasy VII, que al final son 2 discos, ¿no? Pero imagínate gastar, ¿qué te gustan? Si un cassette te valía que 800 pesos, gastarte 3000 pesos en 6 cassettes, pues No mames, no, güey. No no salía mames, no, rentable, güey. Para nadie va a nada. hacer eso. El Y DLC. que sí, pues entonces Nintendo dijo, no, yo no quiero Final Fantasy VII, yo quiero mis cassettes, y pues Qué ya vimos lo que lástima. Y que Sí. fíjate que igual Nintendo, que ya entrando de lleno a Nintendo 64, 64.